Hay un país pequeño en los Balcanes que posee uno de los secretos genéticos más antiguos de Europa. Pero aquí está el giro, no aparece en ningún texto antiguo. No se menciona en los archivos romanos. Ninguno en las epopeyas griegas. Ni siquiera un susurro en las primeras crónicas medievales. Los albaneses, una de las poblaciones genéticamente más antiguas de Europa, aparecen oficialmente en la historia solo alrededor del siglo XI. Pero cuando los científicos secuenciaron su ADN, algo se rompió. Encontraron haplogrupos como EV13, que se remontan a 8.000 años, vinculados a los primeros agricultores de Europa. J2B, L283, el gen guerrero de los ilirios de la Edad de Bronce, todavía común en el norte de Albania hoy. R1B, Z2103, una firma de migrantes de la estepa Yamnaya, que se encuentra en entierros tempranos en Sinamak, 2600 a.C. Estos no son fragmentos. Estos son linajes directos, pasadas de padre a hijo, generación tras generación, sin interrupción. Mientras los imperios invadieron, las religiones cambiaron, las fronteras cambiaron, la sangre se quedó. Como un pueblo deja no hay un registro escrito, pero preserva el sendero genético más claro de los Balcanes. Debido a que su historia no estaba escrita en tinta, estaba encriptada en los cromosomas. Incluso el ADN materno cuenta la misma historia. El haplogrupo H12, raro en la mayoría de Europa, alcanza su punto máximo entre los albaneses. Ha estado allí desde la Edad de Bronce. Tanto en las líneas masculinas como femeninas, la misma conclusión sube, los albaneses no llegaron tarde. Han estado aquí desde el principio. Y sin embargo, la historia los ignoró. ¿Por qué? ¿Fue geografía? ¿Aislamiento? ¿Supresión? ¿O algo más profundo, algo intencional? Porque ahora, el túmulo se tumba a través de Kosovo y Skrel está produciendo ADN antiguo que combina casi a los albaneses modernos casi perfectamente. No similar. No primos distantes. Ancestros directos. Entonces, si una persona esta vieja podría desaparecer del registro escrito. ¿Qué más borramos? ¿Y qué estamos a punto de encontrar exactamente dentro de esas tumbas? Déjame mostrarte. En lo alto de las tierras altas albanesas, bajo los siglos de musgo y silencio, se encuentran montículos de piedra construidos por los muertos, tumuli. Colinas de entierro. Miles de ellos. Pero estos no son entierros aleatorios. Siguen un patrón estricto, las élites guerreras, organizadas por rango, arma y línea de sangre. Estas son las tumbas de la cultura Glacinak, Mati, que abarca desde 1600 hasta 300 a.C., una civilización una vez desestimada como periférica. Olvidado en los libros de texto, descartados por historiadores. Hasta 2022. Fue entonces cuando la secuenciación del genoma de los entierros de túmulos en Skrel, Mati Sinamak expuso una onda de choque genética. El ADN de estos guerreros de la Edad del Hierro coincide con los haplogrupos dominantes que aún se encuentran en los albaneses modernos. No fragmentos. No primos distantes. Lo mismo. J2B, L283. Transportado por la mitad de los guerreros en Sinamak. Vinculado a los entierros de carros de la Edad de Bronce de élite de la cultura cetina de la costa adriática. Ahora encontrado, vivo y bien, en el moderno norte de los albaneses. EV13. Una vez pensado en los soldados romanos, ahora confirmado en los restos de los Balcanes de la Edad de Bronce, mucho antes de que Roma tocara la región. Hoy alcanza su punto máximo en Kosovo en casi el 40%. Esto no es solo un partido de ADN. Es una cápsula del tiempo, transmitido a padre a hijo por más de 3.000 años. Pero el partido no es solo genético. En estos túmulos, los arqueólogos encontraron ejes de hierro, hebillas del cinturón con símbolo solar y poses de entierro que hacían eco a través de la tradición oral albanesa, guerreros enterrados frente al sol creciente.
Armas en la mano, al igual que en las canciones épicas del norte de albaneses. Cada espada. Cada tumba. Cada gen, repite. La ciencia ahora dice lo que siempre susurró, estos no eran ilirios míticos. Estas eran personas reales. Todavía están aquí. Y no solo estaban sobreviviendo. Estaban organizando, expandiéndose, construyendo casionarios, formando linajes guerreros, defendiendo pases sagrados. Pero eso plantea una pregunta más profunda. Porque si el ADN coincide, y los rituales sobrevivieron. Entonces, ¿quiénes fueron estos clanes de la Edad de Bronce antes de que se convirtieran en los ilirios? ¿De dónde vinieron? ¿Qué fuerza invisible moldeó a estas personas, no solo en el cuerpo, sino en la sangre? ¿Y qué encontramos, cuando rastreamos esa sangre aún más atrás? Para responder a eso, tenemos que volver. No cientos, pero miles de años antes de que se construyera el primer tumulus montículo. A dos mundos. Dos líneas de sangre. Dos migraciones que chocaron para hacer una gente. El primero, agricultores de Anatolia, que cruzaron a los Balcanes alrededor de los 6.500 a se trajeron trigo, cerámica, ganado, y algo aún más poderoso. Sus genes. El ADN autosómico muestra que estos primeros colonos llevaban ascendencia arraigada en la media luna fértil del noroeste, probablemente descendiendo de las comunidades Cataloyuk y Barknoyuk. Su llegada no fue solo un evento demográfico, fue una revolución. La revolución neolítica. Y su sangre todavía está aquí. En los albaneses modernos, constituye casi el 50% del genoma. Esa no es una teoría. Eso se basa en la Saridis et al. 2017, confirmado nuevamente por Mathieson et al. 2018. Pero esa es solo la mitad de la historia. Porque alrededor de 3.000 AC, algo tronó desde el este. Los pastores de la estepa Yamnaya. Montado en caballos. Llevando armas de bronce. Y algo más, un nuevo idioma. PRS oto-indoeuropeo. No reemplazaron a los agricultores. Se fusionaron con ellos. En el momento del entierro de Sinamac, fechado alrededor de 2600 a.C., ya vemos la fusión. Aproximadamente el 70% de ascendencia de estepa en un esqueleto masculino de los balcánicos, pero enterrado en un túmulo local. Su genoma llevaba R1b Z2103, pero sus rituales siguieron a la tradición del agricultor. Esto no fue conquista. Esto fue integración. Y esa es la contradicción. Porque mientras la mayoría de Europa se mezcló y borrosa con el tiempo, en Albania, las líneas se mantuvieron. Dos líneas de sangre, una enraizada en el suelo, la otra en la silla de montar, fusionada temprano, y nunca se fue. Incluso hoy, esa misma mezcla corre en venas albanesas. Ancientas agricultores y jornadas de caballos. Sedentario y nómada. Paz y acero. Entonces, ¿qué hace eso al albanés moderno? ¿Una mezcla? ¿O una preservación? ¿Una encrucijada? ¿O una fortaleza? Y eso lleva a un misterio más profundo. ¿Por qué estas líneas de sangre permanecieron intactas aquí? ¿Cuándo desaparecieron en cualquier otro lugar? La respuesta no está solo en el ADN. Está en el terreno. Albania es más que un país. Es una fortaleza. Más del 70% de su paisaje son montañas, irregular, remoto, casi intacta. Los valles como Tet y Kelmen cortan tan profundos que aíslan comunidades enteras durante siglos. Las carreteras no llegaron a algunas aldeas hasta finales del siglo XX. Y en esos bolsillos inalcanzables, los genes tampoco se movieron. Estudios de ADN antiguos, incluidos la Saridis et al. 2022, demuestra que los albaneses tienen algunos de los niveles más altos de identidad por descenso, EII, en Europa, una huella digital genética de personas que se han mantenido locales durante generaciones. No aislados porque fueron olvidados,
pero porque decidieron permanecer. Mientras que las migraciones eslavas se extendieron por los Balcanes después de 600 CE, y mientras las rutas otomanas se abrieron paso a través de las tierras bajas en el siglo XV, las montañas se detuvieron. Los imperios los pasaron. Los idiomas cambiaron a su alrededor. Las fronteras fueron redactadas a su alrededor. Pero por dentro, la sangre se mantuvo firme. Incluso las costumbres sobrevivieron. En las tierras altas del norte de Albania, el canon del Ekedukakini gobernó la vida durante más de 500 años. Un código oral estricto no pasó a través de la escritura, sino la memoria. Y aquí está el giro, muchas de sus leyes reflejan estructuras sociales protoindoeuropeas. Las disputas de sangre, los clanes patriarcales, la hospitalidad ritual, todos haciendo eco de los mismos principios encontrados en la India védica y las primeras tribus cursivas. ¿Coincidencia? ¿O la supervivencia de un antiguo código moral indoeuropeo, preservado, no en templos o libros, sino en la ley hablada de pastores de cabras y jefes de montaña? Por eso sobrevivieron los genes. Es por eso que los viejos haplogrupos no desaparecieron. Porque en Albania, la cultura protegió el ADN. Y la geografía protegió la cultura. Pero incluso con esta fortaleza de sangre y memoria, hay una fuerza que no puede bloquear ninguna montaña. La lenta erosión del lenguaje. Porque si el cuerpo se conservaba en piedra, ¿qué pasa con la lengua? ¿No cambiaron todos los idiomas? Sí y no. Porque el verdadero giro no es lo que se habló. Es lo que sobrevivió. Albaniano, el idioma, es un fantasma. Pertenece a una familia que ya no existe. Una rama solitaria sobreviviente del árbol indoeuropeo que alguna vez fue. Los lingüistas lo llaman aislado, porque no le quedan vivos hermanos con vida. Ni siquiera uno. Y sin embargo, es indoeuropeo. Profundamente. Estructuralmente. Gramaticalmente. Comparte ADN antiguo con idiomas como latín, griego, sánscrito. Pero se separó mucho antes de que se convirtieran en imperios. Probablemente hace más de 4.000 años, durante la fusión de la edad de bronce de la estepa y las culturas neolíticas. Aquí está la contradicción, casi no tenemos un idioma ilirio escrito, ni frases, ni libros. Solo fragmentos. Nombres tribales. Toponimia. Algunas inscripciones. Entonces, ¿cómo podemos decir que el albanés desciende de Illyrian? No podemos. No directamente. Pero esto es lo que podemos decir, científicamente. La gente se quedó. Sus genes se quedaron. Sus costumbres de entierro, leyes, rituales, se quedaron. Vemos la continuidad cultural y genética desde los túmulos de la Edad de Bronce hasta las aldeas medievales a los albaneses modernos. Y lingüísticamente, cuanto más profundo cavas en albanés, más viejo se siente. Tiene palabras fosilizadas para hacha, montaña, sangre, hermano, palabras intactas por la influencia eslava o latina. Pero en capa sobre esa raíz. Palabras de préstamo. Muchos de ellos. Puedes rastrear el tiempo a través de ellos. Latín de las legiones romanas. Griego del comercio y teología. Eslavo de las migraciones después de 600 CE. Turco de 5 siglos de dominio otomano. Apilado, como estratos geológicos. Pero el núcleo nunca cambia. Lingüistas como Eric Camp y Georgiev pasaron décadas comparando al albanés con la reconstruida Iliria, Tracia, Daciana. Sin pruebas. Pero demasiado secos para ignorar. Y ahora. La evidencia genética confirma lo que las palabras no pueden decir. La gente se quedó. Incluso si la lengua evolucionó, el alma permaneció local. Pero lleva a una pregunta inquietante. Si no sabemos sus palabras, ¿todavía podemos escuchar sus voces? Sí. Y algunos de los ecos más claros vienen del Imperio Romano.
Los romanos llegaron a Iliria en 168 a.C., después de la caída del rey Gentius, el último gobernante ilirio. Las ciudades fueron renombradas. Tatúes reemplazados. Caminos colocados. ¿Pero la gente? No desaparecieron. El antiguo ADN de Kenete Istique, que data de 773 y 989 CE, nos dice algo impresionante. El 85% de su ascendencia coincide con los albaneses de bronce y la edad del hierro. La llamada población romanizada era biológicamente la misma que sus antepasados ilirios. Solo aparece una pequeña mezcla del 15%, principalmente de fuentes anatolianas y levantinas. Probablemente no por la colonización masiva, sino de las tropas y comerciantes imperiales que fluyen a través de las venas del imperio. No colonos. No invasores. Transitorios. Incluso en el corazón romano, ese nivel de estabilidad genética es raro. Apollonia, Butrint, Dyrrhachium, ciudades remodeladas por Roma, revelan una contradicción arqueológica. Las inscripciones latinas llenan las piedras, pero los artículos de la tumba todavía hablan iliria. Los pares de bronce, las dagas de estilo guerrero, los entierros al estilo de las tierras altas continúan hasta el siglo III. Y la evidencia lingüística está de acuerdo, la mayoría de los nombres personales y de lugares en los Balcanes central y del norte durante el dominio romano permanecieron paleo-balcanes. Epirus, Dardania e Illyricum nunca completamente latinizados, no con voz, no en sangre. Incluso el famoso Canon del Lequeducagini, un código de derecho oral preservado en las tierras altas, tiene fragmentos de sistemas de justicia de clanes preliminares, intactos por la ley civil. Entonces, mientras el imperio romano cambió todo. No los cambió. Llevaban el imperio como un abrigo, pero debajo de él, la sangre ancestral se mantenía cálida. Los ilirios se convirtieron en ciudadanos romanos. Pero no se convirtieron en romanos. Aún así, lo que Roma no pudo borrar, algo más casi destrozado. Porque después de que las legiones se retiraran, una ola estaba saliendo del norte. Y no estaba trayendo cultura. Estaba trayendo colapso. Y tenía un nombre. Las migraciones eslavas. Entre los siglos V y VII CE, la ola tras la ola de tribus de habla eslava se movió hacia el sur, a través de bosques, sobre ríos, en el corazón de los Balcanes. No llegaron con imperios. Llegaron con números. Asentamientos quemados. Viejos caminos se derrumbaron. El gobierno romano se desvaneció en el polvo. Y en toda la región, sucedió algo extraño. Los idiomas cambiaron. El griego se convirtió en eslavo en Macedonia. El latín desapareció de Moesia. Tracio y Dacian, se fue por completo. En el siglo IX, los Balcanes sonaban diferentes. Pero no se veían diferentes. Porque aquí está el giro. Los albaneses modernos, las personas más cercanas a los antiguos ilirios, tienen solo 9 a 16% de ascendencia eslava, dependiendo de la región. ¿Y ese número? Ni siquiera aparece donde esperarías. Incluso los hombres con haplogrupos eslavos de ADN-I, como R1A o I2A, a menudo llevan poco o ningún ADN eslavo autosómico. ¿Qué significa eso? Significa que llegó el cromosoma Y, pero la sangre no siguió. Probablemente absorbido. Unas pocas líneas masculinas. No es una inundación de población. Una conquista en el mapa, no en el genoma. Porque mientras las tribus eslavas renombraron ríos, ciudades y valles, las personas que vivían allí mantuvieron algo más profundo. Su identidad. Todavía puedes verlo hoy. Los topónimos eslavos se sientan junto a los antiguos ilirios. ¿Pero el ADN? ¿Los ritos de entierro? ¿Las leyes de las tierras altas? No cambiaron. El cultivo Glacinac, Mati Tumuli, todavía visible en las primeras tumbas medievales. El Canon pasó en susurros.
Los haplogroups J2b, L283, e V13 todavía son fuertes en los hombres albaneses modernos. Eso no es eslavo. Eso es continuidad. Entonces, si la tierra fue conquistada, pero la sangre se mantuvo igual. Entonces, ¿qué estamos realmente mirando? Entonces, ¿quién realmente cambió? ¿Y quién permaneció? Para responder a eso, a veces, tenemos que dejar atrás a los Balcanes. Porque una pieza vital de identidad albanesa no sobrevivió en la patria. Sobrevivió en el exilio. En 1468, la muerte de Skanderbeg, el último gran defensor de Albania contra el Imperio Otomano, desencadenó una ola de migración masiva. Durante las siguientes décadas, miles de albaneses, guerreros, sacerdotes, clanes enteros, cruzaron el Adriático, estableciéndose en el sur de Italia. Allí se convirtieron en el Arberese. Aislados en pueblos de montaña de Calabria, Basilicata y Sicilia, construyeron casas de piedra, hablaban una forma arcaica de albanés, y se negaron a desaparecer. 5 siglos después, todavía no lo han hecho. Su código genético sigue siendo un espejo congelado de Albania del siglo XV. Estudios como Di Gaetano et al. 2009 y Capelli et al. 2005 confirman esto. Los haplogrupos Y-DNA en los hombres arberese, incluidos V13, J2b, L283, R1b, Z2103, son casi idénticos en frecuencia y estructura para aquellos en el norte y centro de Albania hoy. Pero, ¿qué es aún más sorprendente? Su mezcla es más limpia. Porque se fueron antes de las migraciones otomanas, eslavas y modernas posteriores remodelaron el grupo de genes. Mientras que los albaneses en casa absorbieron nuevas capas de ascendencia, el arberese conservó una instantánea genética más antigua, una que refleja la continuidad medieval y lidia con una claridad impresionante. Y no fue solo ADN. Mantuvieron los ritos cristianos bizantinos. La ética del clan de estilo canon. Las epopeyas orales cantadas en Arberist, un dialecto intacto por la influencia moderna, más antigua que el albaniano estándar. Incluso ahora, algunos pueblos de Arberese prohíben el matrimonio mixta con extraños, no por miedo, sino del deber. Un voto tranquilo para preservar el exilio una vez protegido. Y esto crea una ironía demasiado profunda para ignorar. El hilo más sin diluir de la identidad genética albanesa. Sobrevivió dejando a Albania. Pero el ADN es solo una parte de la historia. ¿Qué sucede cuando la ciencia se encuentra con la política? Crea un campo de batalla, donde la sangre se convierte en un arma. Durante más de un siglo, la teoría iliria ha sido más que historia en Albania. Ha sido identidad. Dice que los albaneses son los descendientes directos de los ilirios, el pueblo antiguo de los Balcanes occidentales, y que este legado les da profundos derechos ancestrales a sus tierras. De Skoder a Kosovo, de Montenegro a Macedonia. No es solo el orgullo. Es terreno político. En el siglo XX, bajo el régimen de Enver Hoxha, esta teoría se convirtió en una política estatal. Los libros escolares, los museos, incluso la arqueología se reformaron para adaptarse. Todo apuntaba a la continuidad de Illiria. Todo fuera de ese cuadro, fue borrado. Pero luego vino el giro. Genética. E hizo algo que ningún historiador pudo. Confirmó la historia, pero no el mito. Sí, los albaneses muestran vínculos paternos directos con los ilirios de bronce y la edad del hierro. J2b, L283, E, V13, R1b, Z2103, todos rastreables de tumbas antiguas en Sinamak, Skrel y Mat, en líneas masculinas albanesas modernas. Pero el genoma no miente para la ideología. También muestra la mezcla, de los migrantes de Anatolia durante la era romana, la influencia eslava después del siglo VII e incluso el flujo de genes otomanos en el periodo postmedieval. Continuidad, no pureza. Supervivencia, no aislamiento. Los linajes de ADN-MT,
el lado materno, agregan más complejidad. Los haplogrupos como H12, U5 y J1 se reflejan las antiguas raíces balcánicas, pero también las mezclas neolíticas y post-romanas. Entonces, ¿dónde deja eso la teoría de Illyria? No destruido, pero humanizado. Porque la identidad no está tallada en piedra. Se transporta en cuerpos, formado por la guerra, la migración, el amor y la pérdida. Y esa es la paradoja más profunda. Los albaneses pueden ser uno de los pueblos sobrevivientes más antiguos de Europa. Pero también son uno de los más evolucionados. ¿Puede una nación ser antigua y aún cambiar? ¿Puedes llevar los genes de los guerreros y aún estar hecho de fantasmas? ¿Y qué sucede cuando la ciencia toca la memoria? A veces, despierta una biblioteca. No en piedra. No en tinta. Pero en sangre. Porque debajo de la piel de cada albanés se encuentra algo que Europa casi pierde. Un récord. Un archivo vivo, no de gobernantes o guerras, sino de continuidad. Dentro del genoma, la ciencia ha encontrado lo que ningún imperio podría preservar: los hilos ininterrumpidos de identidad, pasaron de madre a hija, padre a hijo, durante 8000 años. Eso no es metáfora. Eso es genética. Los haplogrupos de ADN MT como H1, U5 y J1C, heredados maternamente, se remontan a los agricultores neolíticos de Anatolia, que llevaron trigo y cabras a las colinas de los Balcanes alrededor de los 6500 a.C. Los linajes de ADN como J2B, L283 y EV13, transportados por guerreros enterrados en Tumuli entre 1800 y 800 AC, reaparecen hoy en hombres rurales de Skodra, Diver y Kosovo, casi sin cambios. Estos no son ecos desteñidos. Son inscripciones vivas. En toda Europa, la destrucción cultural se produjo en olas, migraciones, conversiones, guerras, colonización. Las capas genéticas se amontonaron como el limo en un lecho del río, hasta que el pasado fue ilegible. Pero en Albania, el sedimento nunca se estableció por completo. Algo lo mantuvo unido. Aislamiento. Resiliencia. Memoria del clan. Ley de montaña. Una negativa a borrarse. Es por eso que, cuando los investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard, Lazaridis et al., 2022, y el Instituto Max Planck compararon los genomas antiguos con las poblaciones modernas, se destacaron los albaneses. No tan puro, pero como intacto. Más que la mayoría. Como una sola página del libro original de Europa, que nunca se reescribió. No solo neolítico. No solo Illyrian. Pero una historia en capas, de resistencia, fusión, supervivencia. Ser albanés no es llevar a una sola persona, sino a muchas. Ser un recuerdo que nunca se convirtió en un museo. Ser el archivo en sí. Pero hay un último giro escondido a la vista. La historia de origen de Europa no está enterrada. Es respiración. Durante décadas, los científicos pensaron que los primeros europeos habían desaparecido, absorbidos por oleadas de conquista, borradas por el tiempo, reemplazadas por los recién llegados. Pero el ADN antiguo dice lo contrario. La estructura genética fundamental de Europa, las 3 poblaciones ancestrales centrales, todavía está aquí. Todavía rastreable. Y más intacto en un solo lugar. Albania. En 2018, Mathieson et al. Publicado un estudio masivo sobre genomas prehistóricos europeos. Sus hallazgos fueron claros: los albaneses modernos tienen niveles excepcionalmente altos de ascendencia de los 3 pilares ancestrales de Europa. Primero, los agricultores neolíticos anatolianos que emigraron a los Balcanes alrededor del 6500 a.C., trayendo agricultura y asentamientos tempranos. Sus haplogrupos mitocondriales, N1A, H, J, todavía se encuentran en alta frecuencia entre los albaneses hoy.
Segundo, los pastores de la estepa Yamnaya, que se destacaron desde la estepa de Pontic-Caspian alrededor de 3000 a.C., llevando consigo la familia de la lengua indoeuropea. La domesticación del caballo y los haplogrupos R1b y R1a. Albaneses, especialmente en Tel hacia el norte, aún lleva R1b Z2103, un subclade raro estrechamente asociado con el contacto de la estepa balcanina de la Edad de Bronce. Tercero, los cazadores y guerreros locales de los Balcanes, cuyo legado perdura en haplogrupos como J2b, L283 y EV13. Especialmente fuertes en el grupo de genes albaneses del centro y norte de Albania. Ninguna otra población europea moderna refleja esa trifecta tan claramente y con tan poco ruido de mezcla. Y esto lo cambia todo. Porque los llamados primeros europeos, las personas que construyeron megalitos, criaron túmulos y dieron forma a la base genética de un continente, nunca se perdieron. No son artefactos. Están vivos. Y su sangre todavía pulsa en los ríos del norte de Albania, en los rituales del Arberese, en cada muestra genética extraída de una moderna aldea de las tierras altas. Entonces, si las raíces de Europa aún viven, entonces es hora de preguntar. Lo que sucede cuando probamos el ADN. ¿De aquellos que afirmaron reemplazarlos?